Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles 16 de diciembre, queridos hermanos. Hoy es el último día de la primera parte del Adviento. Mañana iniciaremos las llamadas ferias mayores de preparación para las fiestas de la Navidad. Siempre hoy con el profeta Isaías. Tenemos un hermoso texto en el que queda claro que solo Dios es el único que puede salvar al hombre. Él es todopoderoso, el creador de la luz y las tinieblas, de la paz y de las tribulaciones. Solo a Él podemos clamar pidiendo salvación y justicia. Los profetas intentaban recordar al pueblo, siempre olvidadizo y distraído, la existencia y la actuación de ese Dios trascendente. El único, el todo otro, así le llama hoy el profeta, lleno de poder y de misericordia a la vez. De esta convicción brota la oración más propia del Adviento: cielos, lloved vuestro rocío, ábrase la tierra y brote el Salvador. El único que puede concedernos eso es Dios. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿No fui yo el Señor? El Salmo 84, que complementa la primera lectura, es uno de los más propios de este tiempo de Adviento. La salvación está ya cerca de sus fieles. Sería bueno que lo rezáramos entero y lo hiciéramos con calma, por ejemplo, después de la comunión o en un momento de oración personal. En el texto del Evangelio de Lucas, hoy nuevamente Juan el Bautista, el personaje de esta semana, manda a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si es Él el que había de venir o si han de esperar a otro. No lo hace tanto por Él, porque el Bautista conoce perfectamente quién es Jesús, pero sí para dar a sus discípulos la ocasión de convencerse de la venida del Mesías. Les envía desde la cárcel con la pregunta crucial: ¿eres tú o esperamos a otro? El Bautista siempre va a orientar a sus discípulos hacia Jesús. Luego ellos, como Andrés con su hermano Simón Pedro, irán comunicando a otros la buena noticia de la llegada del Mesías. La respuesta de Jesús hoy es muy concreta y está llena de sentido pedagógico. Son sus obras las que demuestran que en Él se cumplen los signos mesiánicos que anunciaban los profetas y que hemos ido escuchando en las semanas anteriores. Devuelve la vista a los ciegos, cura muchos de achaques y de malos espíritus, resucita muertos. A los pobres se les anuncia la buena noticia. Esa es la mejor prueba de que está actuando Dios. El consuelo, la curación, la paz, el anuncio de la buena noticia. Quizás en el mundo de hoy, muchos siguen con esa actitud de búsqueda formulándose más o menos conscientemente la misma pregunta: ¿será este o tenemos que esperar a otro? ¿De dónde nos vendrá la felicidad, el sentido pleno de la vida? ¿Seguimos los caminos que nos propone la Iglesia? ¿O mejor las ideologías, o instituciones, o religiones orientales, o sectas?
porque no vemos que vayan reinando la justicia y la paz en el mundo. Y nuestra respuesta debería ser tan concreta como la de Jesús y en la misma dirección. Solo puede ser evangelizadora una comunidad cristiana que cura, que atiende, que da paz y esperanza, que libera, que se muestra llena de misericordia. La credibilidad de la Iglesia y de cada uno de nosotros se consigue solo si hacemos el bien a nuestro alrededor, como en el caso de Jesús, de quien se pudo decir que pasó haciendo el bien. Y lo hemos visto durante estos meses de pandemia. Las parroquias que lamentablemente cerraron sus puertas, que no atendieron a los fieles, que hasta ahora empiezan a despertarse de un largo letargo, han tenido que sufrir incluso las consecuencias de ese abandono, llamémoslo así entre comillas, que muchos pastores han tenido con sus fieles. Pero en cambio muchas otras, que nos hemos mantenido activas, confesando, con los protocolos y cuidados debidos, visitando a los enfermos, celebrando la Eucaristía, permitiendo que unos pocos fieles cuando los templos no se podían abrir, y luego yendo poco a poco en aumento, siempre con todas las precauciones. Los que no hemos dejado de bautizar o de presenciar matrimonios o de celebrar funerales, esos tenemos la gran ventaja hoy de que los fieles se han sentido acompañados. Y no es para aplaudir a los sacerdotes o para decir qué buenos que son, o aquí sí tenemos pastores y en otras comunidades no, porque entonces sería vanidad. Simplemente hemos hecho algunos lo que nos correspondía hacer y lo seguiremos haciendo. Aquellos que quizás no tuvieron la valentía para mantenerse cerca de su pueblo, hoy pueden hasta estar lamentándose la sequía espiritual en muchas comunidades. Y aunque no es lo más importante, pero también hay que mencionarlo, hasta la ayuda económica, que en muchos casos no llega y no llegará porque los fieles se han sentido defraudados. El reino no debe depender nunca de una pandemia o de una situación tan difícil como la que ha vivido el mundo hoy. La Iglesia tiene que seguir siendo creíble, y eso nos toca en primer lugar a los pastores y a todos los fieles que conformamos la Iglesia, porque la credibilidad se consigue solo si pasamos haciendo el bien como lo hace Jesús. Como el Bautista, ayudamos a reconocer a Jesús. ¿Actuamos también nosotros de precursores a nuestro alrededor? ¿O simplemente nos hemos ido de vacaciones, nos estamos cuidando y con ese pretexto hemos dejado de atender el rebaño? Todo cristiano puede en este Adviento, ante todo, crecer él mismo en su fe y luego transmitirla a los demás, evangelizar, conducir a Jesús, todos en el hogar, en el trabajo, en nuestras diferentes realidades, incluso hoy con toda esta situación que hemos tenido que aprender a vivir. El programa mesiánico no se ha cumplido todavía. No reinan en la medida que prometían los profetas la justicia y la paz. El programa mesiánico solo está inaugurado y debe seguir su marcha hasta el final. Somos nosotros los que lo llevamos adelante. Cuanto más se manifieste la justicia y la esperanza en nuestro alrededor, tanto mejor estamos viviendo el Adviento y preparando la Navidad. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.